Ayer ocurrió un hecho sorprendente en Tláhuac, para seguir hablando de esa parte de la capital de la República, que fue escenario de aquel linchamiento de dos oficiales de la policía, en donde ocurrieron situaciones muy extrañas, que es que la participación de narcomenudistas, pero también el ERI, ¿cómo se llamaba? No, el grupo rebelde. El Ejército Revolucionario Independiente. No. ¿Cómo era? Como el ERP, ¿no? Una cosa así. Una cosa así. Entonces, del pueblo. Habitaba en esos lares y que tenían actividades subversivas. Entonces se les había enviado a estos agentes a que tomaran algunas imágenes de personajes que eran sospechosos, pero la gente empezó a tildarles de secuestradores, otros delitos, y alborotaron al pueblo y ocurrieron hechos curiosos, extraños, graves. No se mandó helicóptero, por ejemplo, con el pretexto de que eran muy endebles, y el jefe de la policía en ese tiempo y el mero en el DF también, como atendiendo razones políticas. Sí, Marcelo Ebrard. Y Gabriel Regino, que también era el segundo de a bordo, era el que estaba al mando, y parece ser que se esperaron mucho, dieron una clave, me parece que era R11, que quería decir mantente, y parece ser que eso fue lo que sucedió, no actuaron a tiempo. Pero fueron quemados vivos, horripilante. Pero además la explicación que dieron fue infantil. ¿Cómo que iban a tirar el helicóptero a pedradas? No, ¿Ese fue Marcelo Ebrard? No, ese fue el de Puebla. No, fue de Marcelo. Marcelo Ebrard. Dijo que no mandaban el helicóptero porque iban a tirar a pedradas y que no querían exponer en lo de Tláhuac. Pues el caso es que el asunto, a pesar de la existencia de policías que podrían haber entrado al rescate, no lo hicieron. Se mantuvieron en garrote semiahí por razones políticas. Sí, totalmente. Eran razones logísticas, sí era difícil un poco que llegaran, pero parece que la gota que derramó el vaso fue la frase de Andrés y de Marcelo, que dijeron, bueno, no es cierto, también lo dijo ¿cómo se llama el que es regente ahora? Se me olvida ya. Miguel Ángel. Ese. No nos vamos a meter con las costumbres. Usos y costumbres. Usos y costumbres. Con eso no nos vamos a meter, y ese fue uno de las razones. Pero sí era muy difícil que llegara la policía. En realidad son calles muy pequeñas, el grupo era muy numeroso, y desplazar a elementos grandes era muy difícil. La delegada en ese tiempo se presentó, y cuando vio lo encendida que estaba la situación... Pero Mancera no estaba. Ya tenía un puesto. Se retiró. No hubo una explicación lógica de todo lo que pasó. Y ahora, en casi una semana del operativo de vigilancia y seguridad en la delegación Tláhuac, ayer se detuvo a 4 sujetos a bordo de un vehículo deportivo y llevaban dólares y pesos cuyo origen no pudieron explicar, además de estupefacientes. Esto nos habla de que evidentemente desde hace mucho tiempo están localizados ciertos lugares que son refugio del AMPA, y por alguna razón se permiten, se consienten, a menos que pasen de cierto nivel donde entonces sí se ataca. Tepito, Buenos Aires, Ixtapalapa, Tláhuac. Y solamente cuando rebasan ciertos límites es cuando ya interviene la autoridad. Uno dice, bueno, ¿y por qué no intervienen siempre? ¿Por qué no hay una vigilancia más constante en esos lugares? Rigoberto Salgado Vázquez es el de la delegación ahora en Tláhuac.
y es un político mexicano militante, fundador de Morena. Tláhuac ha sido su bastión desde hace 14 años. Se hizo el propósito de gobernar, aunque para ello tuviera que pasar por direcciones y bajo el mando de las administraciones de otros del PRD. Era del partido, pero porque lo vio crecer, pero ahora ya se puso bajo la sombra de Morena. Y se habla del cartel de Tláhuac y tratan de averiguar el delegado hasta qué grado puede haber servido a este grupo que fue integrándose poco a poco hasta crecer y dominar totalmente el territorio. El transporte, actividades legítimas y actividades ilícitas. Hasta donde se está investigando, a los motociclistas, bueno, mototaxistas, o como se les llama en Tláhuac, 2,000 pesos era el pago semanal, porque servían para distribuir y como halcones. No me parece una cantidad adecuada, es muy elevado para la cantidad de elementos que se movilizaron porque se les escapaban sus intereses tratando de proteger a el líder. Pero creo que ellos pagaban eso al líder. No, ellos lo recibían. Por sus servicios de halconeo. Pues quién sabe, pero se habla de el propio jefe de gobierno del DF hizo la declaración de esa cantidad. Pero él es la fuente menos confiable. Yo una confiable se había escuchado en menos de 1,000 pesos, que era lo que les daban a la semana. Pero si uno investiga o lee la historia de este hombre, Rigoberto, dices, ¿cómo llegó a dirigir Tláhuac? ¿Cómo? ¿Cómo una persona que tuvo acusaciones, que tiene ese historial, que tiene enriquecimiento ilícito, denuncias penales, cómo llega a un puesto tan importante? ¿En dónde están los filtros? No los hay. Pues ahí hay una situación que sigue preocupando a todos los habitantes de la Ciudad de México, porque vimos cosas inéditas totalmente. El bloqueo, la misteriosa llegada de la Marina sin el conocimiento o la cooperación de la policía capitalina, todo sale de lo acostumbrado, de lo visto. Pues se dice que la intervención de la Marina y el que no haya dado aviso a otras fuerzas locales de ahí de Tláhuac es porque se sospechaba de las fuerzas de Tláhuac, de que la policía de esa zona está involucrada o estaba involucrada con el Ojos. Infiltrada, exactamente, infiltrada, y que por eso trataron de hacer este operativo sin haber avisado a ese grupo policiaco, porque si no iban a dar el pitazo y los iban a poner en alerta. Entonces, ¿de dónde viene la dirección de la casa de Ojos? Bueno, ¿por qué lo atacaron? Público y notorio, ¿no? Un personaje conocido en la localidad. Sí, es que ese es el problema, son reconocidos en el mundo de Lampa, saben quién es, saben. Pero ¿por qué decidieron atacarlo? ¿Por qué detener ese mercado? ¿Por qué ahorita les molestó a este hombre que no lleva trabajando un año? Dicen, es que detuvieron a 4 en un coche de lujo con 270,000 pesos y dosis de droga. ¿Sabes cuántos de esos hay en Polanco? O seguramente están en Polanco ahorita ya repartiendo. ¿Por qué allá es significativo? ¿Por qué quisieron detener ese tráfico? Lo explicaron, en CEU capturaron a alguien que tenía en su teléfono
los datos del Ojos y supieron, le sacaron dónde encontrarlo. Y la razón era hacer justicia en Seúl. No hacer justicia, impedir que el Seúl se convierta en centro de distribución de drogas. ¿Y esto lo va a impedir? No, porque van a venir nuevos, pero por lo menos van a tener a uno, pez gordo. Bueno, y también hay otras acusaciones. Aparte de lo de la distribución de drogas, se habla de desaparecidos, de 60 jóvenes por lo menos desaparecidos, en donde las familias ya habían levantado acta o algún reporte de qué pasó, qué sucedía con sus hijos, y al parecer este líder hacía que sus bandas levantaran a estos jóvenes para que se agregaran a la venta de droga y de otras actividades que manejaba, y que si no aceptaban estos jóvenes agregarse a estos grupos, pues vete tú a saber en dónde los dejaban. Entonces ya hay muchas denuncias a través de varios años, porque esto de la desaparición de los jóvenes viene creo que desde el 2012 hasta la fecha, en donde ya la gente estaba muy inconforme. No sé tampoco, a mí tampoco me queda muy claro cuál fue ahorita el punto que detonó que les importara hacer algo a las autoridades para detener a este tipo. Parece que la cosa es con conexiones que van hasta Guerrero, y de ahí en adelante todavía no se detiene una vena en constante enriquecimiento y distribución, y se necesita más gente, y entonces ya estaban prácticamente ahogando al DF, o tenían como objetivo, porque se habla de que hay otro grupo, el de Tepito, que es el que entra en competencia y choque. Yo sé que he estado ahí. Yo entiendo que la población en general identifica como sus principales problemas la corrupción y la inseguridad. Vienen dentro de un año nuestras elecciones. Entonces los dos ataques mediáticos fundamentales son precisamente el ataque de corrupción contra Duarte y este tipo de actos que posiblemente, ojalá y continúen, para poder intentar el PRI no perder el Hay poder. una razón también que se está mencionando a media voz, que lo de Duarte quedó cubierto por la atención de los medios sobre el Paso Express, y luego lo del Paso Express quedó cubierto por lo de Tláhuac, que sucesivamente van creando conflictos para ir tapando el anterior. Pero no deberíamos de dejar que eso sucediera. Lo de Tláhuac es espantoso, de cualquier manera es espantoso, que se haya descubierto, que hasta ahorita se haya actuado, que lo hayan matado, porque lo único, y luego la consecuencia, lo único que va a pasar es que nos estamos volviendo Tamaulipas. Y somos más importantes económicamente que Tamaulipas. La pura tiendita que significa CEU, por favor. Es un mercadazo que ya lo quisieran en Tijuana, en Acapulco, en los mejor narcos. En Culiacán ya quisieran tener una universidad nacional que compra tanta droga como ninguna otra. Ahora, ¿por qué? ¿Cuántos muertos de aquel lado y de este lado? ¿Nadie? ¿Por qué lo mataron? No había necesidad, si había inteligencia, si había capacidad. Es que él se metió a un automóvil y ahí se defendió a fuego disparó directo contra cuando le dieron el aviso de que llegaban por él. Esa es la razón que se eximió. Sí, o sea, cuando hay muertos del lado de la policía es que los sorprenden, los emboscan, pues pueden matar a todos. Pero cuando la policía es la que hace el operativo, es muy difícil que les hagan algo, porque van preparados. ¿Y tú por qué se dio entonces la orden de que fuera la Marina, que ya sabemos que esos no preguntan? Por eso. Después averiguan, como la frase aquella. Precisamente por eso. Sí, no, pues imagínate, puros cuates tratando de capturar al Ojos, pues no, se les va.